La Copa Catalana Internacional de BTT Breaking Point se ha despedido este fin de semana en la Vall de Boí, con dos pruebas apasionantes que han coronado a Ever Alejandro Gómez y Sara Gai como los mejores durante la temporada 2016. La Copa Catalana Breaking Point ha sido un espectáculo a lo largo de 6 pruebas de cross country que han incluido 3 contrarrelojes individuales por toda la geografía catalana, con una gran participación tanto a nivel deportivo como de público. Un bagaje extraordinario que consolida la Copa Catalana Internacional como uno de los mejores certámenes del país. La clausura de la Copa Catalana Internacional Breaking Point 2016 ha sido la esperada en la Vall de Boí, que constaba de una contrarreloj el sábado de 3,5 kilómetros en Taüll y la carrera de cross country el domingo en Barruera. Ever Alejandro Gómez ya tenía el título de campeón en el bolsillo, pero quedaban muchas incógnitas por despejar en categoría masculina y saber si Sara Gai sería capaz de certificar el triunfo final en féminas. La contrarreloj individual de Taüll se presentaba abierta y el más rápido fue Javier Jurado del Pallarès X-Corp Tomàs Bellès, que se impuso con un crono de 12 minutos y 36 segundos a la tripleta del ciclista del Tomàs Bellès Cannondel, con Ever Alejandro Gómez a un segundo, Christopher Bosque a 4 y Pau Ejeda a 7. En féminas la mejor fue Claudia Galicia del Polar Trek, con un registro de 15 minutos y 31 segundos, acompañada en el podio por Sandra Santañas del MMR Powerade y Sara Gai del Rebel Cycling Team. En junior la victoria fue para Marc Romero del Bike Taller Cannondel, seguido de Ferran Robert del Bicis Esteve y Carlos Artigas de la Munse 7 Bikes Masi. En chicas junior victoria para Magdalena Durán del Masi, seguida de Julia Ribas del KTM.cat y Julia Pujol del Tomàs Bellès Cannondel. El plato fuerte llegaba el domingo con la prueba de cross country de categoría UCI C2, bajo un sol de justicia y con un calor asfixiante, que tenía la mejor muestra del románico catalán y al Pirineo como telón de fondo. En categoría masculina, Vlad Descalu del Bake Campus Team ha dado la sorpresa y se ha llevado la victoria con un crono de 1 hora 25 minutos y 43 segundos, seguido de Mario Sinués de la Munce CC de Bikes Masi y del campeón de la Copa Catalana 2016, Ever Alejandro Gómez. En féminas, otra victoria para Sandra Santañas con un tiempo de 1 hora 22 minutos y 48 segundos, acompañada en el podio por Ana Villar del Tomàs Bellès Cannondel a 1 minuto y 24 segundos y Claudia Galicia a 3 minutos y 14 segundos. Sara Gai, campeona final, se ha tenido que conformar con la quinta plaza. En las categorías de promoción, el ganador en junior ha sido Axel Roudil, que se ha impuesto en una carrera muy disputada con 1 hora 10 minutos y 59 segundos, Adrián Cairel por 47 segundos y Jordi Ramón por 49. En féminas junior victoria con holgura de Magdalena Durán con 1 hora 3 minutos y 48 segundos, con Julia Pujol segunda y Julia Ribas tercera. En cadete triunfo para Nathan Duwa en 56 minutos y 52 segundos, dejando en segunda posición a Pau Costa a 28 segundos y Oriol Montañola a 37. En chicas cadete la más rápida ha sido Nayara Maldonado, con 53 minutos y 24 segundos, flanqueada en el podio por Ainhoa Aguilar y Ana María Ferrer. La general de la Copa Catalana Internacional Breaking Point 2016 ha sido en categoría masculina para Ever Alejandro Gómez del Tomàs Bellès Cannondel, que ha dominado con autoridad el certamen y ha revalidado con 1.148 puntos el título que ya conquistó el año pasado. La segunda posición de la general ha sido para Mario Sinués de la Munce CC Bikes Masi con 698 puntos y el podio lo ha cerrado Pau Romero con 586 puntos. La verdad que para mí revalidar cada año tras años de las categorías inferiores hasta la élite, pues un orgullo para mí, para mi país, para mi familia, para el equipo, que todo tiene su resultado y tiene recompensa, ¿no? Y gracias a ellos pues he podido conseguir este maillot de élite que con mucho agrado se lo dedico para toda la familia y para todo el equipo. Con todo el apoyo se ha podido lograr todo esto y esperemos que el año siguiente pues vengamos con mucho más nivel y también intentar ganar, ¿no? Que es la posibilidad que siempre venimos todos los corredores a intentar ganar, que la Copa Catalana Internacional pues es muy prestigiosa por el nivel que tiene y muy contento con todo. En categoría femenina, la más regular a lo largo de la temporada ha sido la ciclista sub-23 Sara Gai del Rebel Cycling Team, que ha sumado 979 puntos.
Berle Clerien, del Mounbike, ha sido la segunda con 710 puntos y la tercera posición ha sido para Marc Solé, del Tona Bikes, con 668. Para ser sub-23 de primer año y ganar en élite, la verdad es que ha sido muy importante para mí y para el año que viene una motivación más grande, y para la semana que viene para el Campeonato de España también es mucha motivación. Como sub-23 me veía fuerte, pero absoluta no, pero muy bien. En Junior, triunfo final para Ferran Robert del Bicis Esteve, por delante de Marc Romero y Oriol Gai. En Femina Junior, campeonato para Julia Pujol del Tomàs Vallès Cannondel, segunda posición para Julia Ribas y tercera Magdalena Durán. En cadete, el mejor a lo largo de la temporada ha sido Àlex Martín del Rebel Cycling Team, por delante de Pau Costa y Dídac Corbacho. En chicas cadete, victoria para Ana María Ferrer del Club Ciclistas Catalunya, acompañada en el podio por Van der Moot Pasquin y Bet Espinar. El mejor equipo de la temporada ha sido una vez más el Tomàs Vallès Cannondel, seguido del Rebel Cycling Team y el Colue Electric AD. La 15ª edición de la Copa Catalana Breaking Point se cierra con un balance muy positivo y muestra una vez más la pasión que despierta el mountain bike entre participantes y público. A las ya clásicas pruebas de Banyoles, Corrodamunt, Barcelona y la Vall d'Alhort, este año se ha sumado Igualada, y la Vall de Boí ha celebrado su segunda edición, dejando el listón muy alto en cada una de las carreras.